Entre las sombras del canto nupcial. En un pequeño pueblo encantador, perdido entre montañas cubiertas de niebla y bosques frondosos, vivía Isabella, una joven de belleza misteriosa y voz encantadora. Su canto era tan celestial que se decía que tenía el poder de hipnotizar a quienes lo escucharan. Pero detrás de su angelical apariencia se ocultaba un oscuro secreto. La historia comenzó en una tarde de primavera, cuando Isabella conoció a Jonathan, un apuesto joven que había llegado al pueblo en busca de un refugio temporal. Jonathan quedó hechizado por la melodía de Isabella cuando la escuchó cantar en la iglesia del pueblo durante un servicio dominical. La pureza de su voz resonaba en los rincones más profundos de su corazón, despertando emociones que nunca antes había experimentado. Después del servicio, Jonathan se acercó tímidamente a Isabella para felicitarla por su talento. Los dos comenzaron a charlar y descubrieron que compartían una conexión especial. Pronto esa conexión se transformó en un amor apasionado y, después de meses de cortejo, decidieron casarse. La noticia del compromiso de Isabella y Jonathan se extendió por el pueblo, y la gente esperaba con entusiasmo el día de la boda. La ceremonia fue planeada con esmero, y la iglesia se llenó de familiares y amigos ansiosos por presenciar la unión de los dos jóvenes enamorados. El día de la boda llegó con un cielo despejado y un sol radiante, pero algo en el aire presagiaba un destino sombrío. A medida que Isabella caminaba por el pasillo hacia el altar, su vestido blanco y su velo ondeaban con gracia, y su mirada estaba llena de inocencia y expectación. Los invitados sostenían la respiración, cautivados por la belleza de la novia y la promesa de amor eterno. La ceremonia transcurrió sin contratiempos, y cuando llegó el momento del intercambio de votos, Isabella tomó el micrófono y cerró los ojos. Su voz, suave como el susurro del viento entre los árboles, llenó la iglesia. El canto nupcial resonó en los corazones de los presentes, envolviéndolos en una atmósfera mágica. Mientras Isabella cantaba, Jonathan la miraba con devoción, completamente enamorado. Sin embargo, algunos observadores más atentos notaron un destello extraño en los ojos de Isabella, como si hubiera un rastro de tristeza oculta tras su mirada brillante. A medida que la melodía llegaba a su clímax, una sombra oscura se apoderó de la iglesia. Los invitados sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, pero estaban demasiado absortos en el canto de Isabella para prestarle atención. Solo un anciano sabio del pueblo, que había vivido lo suficiente como para comprender las sutilezas del mundo, frunció el ceño con preocupación. Cuando la última nota resonó en la iglesia, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los invitados se quedaron sin palabras, como si el hechizo de Isabella los hubiera dejado aturdidos. Fue entonces cuando, con un gesto elegante, Isabella se desmayó en brazos de Jonathan. El pánico se apoderó de la multitud, y los intentos por revivir a Isabella resultaron inútiles. Jonathan, con lágrimas en los ojos, sostenía a su esposa en brazos, rogando por un milagro que nunca llegó. La tragedia envolvió la ceremonia nupcial, transformando la promesa de amor eterno en un final prematuro y doloroso. El pueblo, ahora sumido en la tristeza, se preguntaba qué había sucedido. Los rumores se propagaron como un incendio forestal, alimentados por el misterio que rodeaba a Isabella y su canto mágico. El anciano sabio, sin embargo, tenía una teoría. Se decía que la melodía de Isabella no solo era hermosa, sino también una especie de encantamiento que extraía la felicidad y la vitalidad de aquellos que la escuchaban. La energía vital que fluía a través de su voz era como un faro para los espíritus oscuros que buscaban nutrirse de las emociones humanas. La tristeza y el pesar se apoderaron de Jonathan, quien no podía entender cómo el día más feliz de su vida se había transformado en una pesadilla. Buscó respuestas en los rincones más oscuros del pueblo, desenterrando secretos olvidados y leyendas enterradas. Descubrió que Isabella no era quien parecía ser. Su llegada al pueblo coincidió con una serie de eventos extraños y desgracias inexplicables. Se decía que antes de su llegada, el pueblo gozaba de prosperidad y alegría. Pero desde que Isabella comenzó a cantar en la iglesia, una sombra se cernió sobre el lugar, sumiendo a sus habitantes en la melancolía. Jonathan, decidido a desentrañar la verdad, se adentró en el bosque que rodeaba el pueblo, donde se rumoreaba que habitaban seres místicos y entidades oscuras. Allí, en la penumbra de los árboles, encontró a la anciana que había advertido sobre el peligro del canto de Isabella. La anciana, con ojos sabios y arrugas profundas, le contó la historia de un pacto ancestral. Hace generaciones,
los habitantes del pueblo habían sellado un acuerdo con seres sobrenaturales para asegurar la prosperidad y la felicidad a cambio de una ofrenda periódica. Esa ofrenda resultó ser el canto de una mujer con una voz celestial, y Isabella era la última en una larga línea de mujeres destinadas a cumplir con el pacto. Jonathan, devastado por la verdad, se dio cuenta de que la mujer que amaba no era más que una pieza en un juego más grande, un sacrificio involuntario por la supervivencia del pueblo. Sintiéndose atrapado entre la lealtad a su amor y la responsabilidad hacia su comunidad, se vio obligado a tomar una decisión imposible. Con el corazón pesado, regresó al pueblo para enfrentarse a la realidad. El luto por Isabella se mezcló con la ira y el miedo de los habitantes al descubrir la verdad detrás del canto nupcial. El pacto roto amenazaba con traer consecuencias devastadoras, y la sombra que se cernía sobre el pueblo se volvía más oscura con cada día que pasaba. Jonathan, en su desesperación, decidió emprender un viaje para reparar el daño causado. Buscó respuestas en antiguos tomos y consultó a eruditos de lo oculto en busca de una solución. La tarea era monumental, y cada paso lo llevaba más profundamente hacia el mundo de lo sobrenatural. Mientras tanto, en el pueblo, la oscuridad se intensificaba. La gente vivía en un constante estado de tristeza, y las sombras se movían libremente entre las calles. Los habitantes, desesperados por encontrar una solución, se dividieron entre aquellos que aún creían en el pacto y aquellos que anhelaban la libertad, incluso a costa de la prosperidad. El tiempo pasó y Jonathan, agotado y marcado por la lucha contra las fuerzas sobrenaturales, regresó al pueblo. Había aprendido de antiguos conjuros y rituales, pero la solución estaba lejos de ser simple. Se enfrentó a la difícil tarea de convencer a los habitantes de que romper el pacto era la única opción para liberar al pueblo de la maldición. La batalla entre la tradición arraigada y la esperanza de una nueva vida se libró en el corazón del pueblo. Algunos se aferraban a la creencia de que el canto nupcial debía continuar para preservar la estabilidad, mientras que otros veían en la ruptura del pacto la única salida hacia la felicidad genuina. En medio del caos, Jonathan y un pequeño grupo de partidarios decidieron realizar un ritual para deshacer el encantamiento. Se dirigieron al lugar donde Isabella había cantado por última vez, el mismo escenario de su tragedia nupcial. Bajo la luz de la luna llena, comenzaron el rito, invocando fuerzas que estaban más allá de su comprensión. La atmósfera se volvió densa con energía, y los presentes sintieron la presión de lo desconocido. De repente, la figura espectral de Isabella apareció ante ellos, su mirada llena de tristeza y redención. Había sido liberada del encanto que la había atado a la oscuridad. Isabella agradeció a Jonathan por su sacrificio y le pidió que cuidara del pueblo que ella, inadvertidamente, había sumido en la desdicha. Con una sonrisa melancólica, se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás un silencio sepulcral. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a sanar. Las sombras que habían envuelto las calles se disiparon, y la tristeza que había pesado sobre los corazones de los habitantes empezó a desvanecerse. La prosperidad regresó, pero esta vez no estaba vinculada a un sacrificio humano. Jonathan, aunque liberado del hechizo, llevaba consigo las cicatrices de su dolorosa elección. Aunque el pueblo agradecía su valentía, muchos no podían olvidar el precio que se había pagado por la libertad. La historia de Isabella y su canto nupcial se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación, recordando a todos que incluso las promesas más sagradas pueden ocultar secretos oscuros. La melancolía del canto nupcial resonó en la memoria colectiva del pueblo, recordándoles la fragilidad de la felicidad y la importancia de enfrentar la verdad, incluso cuando ésta era dolorosa. La historia de Isabella se convirtió en un recordatorio de que, a veces, la redención viene a través del sacrificio, y la luz solo puede brillar después de haber enfrentado las sombras más profundas.